Buenas tardes, hermanos y amigos de nuestra revista de Bible Today and Forever. Gracias a Dios Todopoderoso por una oportunidad más de poder entrar así en los hogares de cada uno de ustedes y así compartir la bendita y gloriosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayer estuvimos viendo la primera parte de este tema, que es ¿me amas? Y estuvimos viendo muchos detalles de los cuales hoy vamos a dar una pequeña pincelada y así continuaremos con este tema. Estuvimos leyendo en San Juan capítulo 21 en su versículo 15 como hasta el 17. Estuvimos leyendo en la Biblia de lengua actual y dice de la manera siguiente: gracias te damos, Padre, por tu amor y bondad. Bendecimos este tiempo y tu palabra. Y confiamos en ti, Señor, que ellas edificarán vidas y transformarán vidas por ti, no por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me ama más que estos? Él le respondió rápidamente, como le dije ayer: sí, Señor, tú sabes que te quiero, que te amo. Jesús le dijo: entonces cuida, protege, apacienta mis seguidores, pues son como corderos que necesitan atención y cuidado. Jesús volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Y por tercera vez, el Señor le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso muy triste de que 3 veces le habría preguntado la misma pregunta, si lo quería, que si lo amaba. Entonces le contestó Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Entonces Jesús le respondió: cuida de mis ovejas. Aquí vemos que el Señor, podríamos decir, insiste en hacerle la misma pregunta a Pedro, pero como le estuve diciendo ayer, es con la intención de que Pedro recapacite en cuanto a la pregunta que le hace. ¿Por qué? Porque somos muy dados a responder muy rápido a lo que se nos pregunta y a veces no pensamos para dar una respuesta. Y después de haberla dado, nos quedamos así como meditando: ¿y por qué yo respondí de esta manera? ¿Y por qué yo dije esto y de esta manera? Yo debí o quedarme callado o no responder de una vez. Pero ya respondimos. Pero qué lindo es el Señor, que conoce nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras intenciones, y por sobre todas las cosas, lo que Él quiere de ti y de mí para que nosotros seamos en el futuro. María, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Cuida de mi rebaño. Cuida de los corderos. En el día de hoy continuaremos con este tema, con el que, como dice, ¿me amas? Hoy es igual. Siguen habiendo muchos hombres que reconocen la veracidad de la existencia y divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
pero aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aman más lo que el mundo les ofrece que a Dios. Reconocen que estos son inspirados por Dios, pero Él habla por medio de ellos, pero no se han dedicado a rendir sus vidas a Dios, de buscarlo o de buscarle de todo su corazón. Y eso es ahora mismo como una plaga. ¿Por qué como una plaga? Porque hoy es muy cierto que la mayoría de nosotros, los seres humanos, reconocemos y damos veracidad de la existencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no le damos ni le dedicamos el amor que Él está esperando que tú y yo le brindemos. Porque tanto Cristo como el Padre nos aman con un amor indecible. Y espera que tú y yo le amemos de igual manera. Pero tú y yo no le amamos así. Tú y yo le amamos de acuerdo a lo que recibimos que nos conviene. Y si no nos conviene, ya no le amamos. Y eso no es amar al Señor. Por eso es que aquí vemos esta medio interrogante para que Pedro recapacite en cuanto a su respuesta y en cuanto a su compromiso, en cuanto a su llamado y en cuanto a su responsabilidad. Y podría yo decir, no podría estarte el Señor preguntando a ti en esta tarde, ¿me amas? ¿En lo que estás haciendo me amas? ¿En lo que estás haciendo estás pensando en lo que tienes a tu alrededor que no saben perfectamente lo que están haciendo y necesitan de que tú le enseñes? ¿Me amas? De tal manera que eres capaz de ser paciente aún entendiendo que ya perdiste la paciencia con todo lo que estás haciendo, con las personas que estás bregando. ¿Me amas? El Señor nos amó tanto, 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 que fue a la cruz y murió por ti y por mí. El Señor nos ama tanto, que a sabienda que era una cruz pesada, y que le pidió al Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por ese amor indecible, padeció, murió en aquella cruz, para darte vida y a mí por amor. Abraham fue un hombre que cuando nació su hijo, colocó a Dios en un segundo lugar o en un segundo plano. Su vida empezó a girar en torno a su hijo Isaac, dejando a un lado su relación con Dios. Dios no le pide migajas ni a ti ni a nadie. Dios no es un hombre de migajas. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo no es un hombre que se conforma con lo que sobra. Él te hizo a ti y me hizo a mí con una sola condición: para que seamos alabanza de su gloria. Nosotros estamos hechos para alabar, para honrar, para glorificar el nombre de Él. Las aves viven glorificando a Dios. Las plantas, cuando le des esa brisa, tú la oyes que suena un sonido precioso, una alabanza al Creador. Y tú y yo, que somos creados a imagen de Él, tenemos que ser empujados para alabar y glorificar a nuestro Señor y Salvador. Dios no nos pide migajas. Dios pide lo mejor de nosotros. Por lo tanto, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Cuando Dios le dice a Abraham, mira, yo te daré una descendencia grande. Abraham y Sara eran adultos, dos adultos, ya ancianos. Y cuando Dios le hace esta promesa a estas personas, ellos en cierta forma, no es que dudaron, pero ya la esposa de Abraham había perdido, Sara, la naturaleza. Ya no había esperanza, pero cuando creemos en Dios, no hay nada imposible.
Pasaron los años y ellos esperando esa promesa, y esa promesa no había llegado. Cuando Sara tiene casi 100 años, queda embarazada. O 75 años, más o menos, por ahí. ¿Qué pasa? Sorprendido. Viene el hijo, nace, y no digamos que Abraham pone a Dios a un lado y se dedica a su hijo. Abraham ama a su Dios, le sirve, pero ya tiene en qué entretenerse porque tiene ese hijo preciado, anhelado, y es su vejez. Lo quiere disfrutar. Como todo padre, pone un poquito al lado las responsabilidades eclesiásticas o del Señor para dedicar un poquito más de tiempo a su hijo. Pero ¿qué pasa? Dios quiere probar la fidelidad de su hijo Abraham y le dice: dame a tu hijo. ¿Me amas? Dame a tu hijo. ¿Y qué vemos? Pide el Señor: quiero que me sacrifiques a Isaac. Prepara a Abraham todo el proceso, se lleva a su hijo para sacrificarlo. Ahí se dio Dios cuenta, y de antemano ya él sabía que Abraham no lo iba a defraudar. Fue con su hijo Isaac a hacer el sacrificio, y en el camino su propio hijo le dice: padre, llevamos leña, llevamos el fuego y todo, pero ¿dónde está el cordero que vamos a llegar para llevar a sacrificar? La fe mueve montaña. Jehová proveerá. Y ya listo todo para el holocausto, el muchacho puesto en el lugar para ser sacrificado, la voz de Dios: detente, no le hagas daño al muchacho, porque ahora sé que eres un hombre que me amas, un hombre que me crees, un hombre que tiene fe y que confía en mí. Y aquí vemos a este hombre cumpliendo esta palabra que dice aquí: ¿me amas? Entonces, ¿qué significa esto? Que el amor a nuestro Dios nos va a llevar a un grado, a un nivel que no va a importar que tengamos hijos, que tengamos que hacer con ellos. No va a importar qué conducta tiene el hermano o cómo se comporta. No va a importar nada, porque el amor que tenemos para con Dios nos va a permitir mirar al otro desde el punto de vista de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a mirar las cosas y a las personas después de mirar como Dios quiere que miremos, qué diferentes son las cosas. Y qué diferente nos lleva a Dios a que nosotros miremos y hagamos para con aquellos que Dios quiere que nosotros amemos, como decimos que lo amamos a Él. Hoy día, muchos hombres prefieren agradar a sus familiares y amigos y aún a la sociedad misma por encima de agradar a Dios. Hoy muchos aman a su trabajo, al estudio, deporte, juego, música, baile, los placeres terrenales, la comodidad que antes que a Dios. No tienen tiempo para Él. Dios no es su prioridad. Su entretenimiento, su trabajo, sus deleites, sus metas y proyectos están por encima de su Creador. Y pueden decir que aman a Dios, pero por encima de amar a Dios están todos aquellos detalles que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque Dios está en un segundo plano. Como aquí vimos a Abraham, que no puso a su hijo en el segundo plano, sino que lo puso, diríamos, en un plano relativamente parejo. Mitad y mitad, pero Dios no coge mitad. Dios no coge pedazos. O es todo o es nada. Dios es celoso, pero un celo lleno de amor y de misericordia. Pero Él espera de ti y de mí
o todo o nada. Porque ¿sabes qué? Él lo da todo por ti. Él espera entonces que tú también le des todo. Pero Él quiere que tú se lo des sin que Él te obligue, sino que tú entiendas que Él es dueño de todo. Y como dueño de todo, Él está esperando que tú le des todo. Por eso Él te dice hoy, ¿me amas? Cuida de mis rebaños. Y tú eres pastor. Pues entonces no me toca a mí, dirías tú. No, tú no eres pastor, pero eres un siervo. ¿Y qué hace el siervo? Sirve a su pastor. Entonces, cuando nosotros servimos al Señor, estamos le sirviendo al pastor. Y si nosotros le servimos a nuestro Señor, estamos haciendo su voluntad. Y cuando obedecemos al llamado que Él nos da y cumplimos con los propósitos que Él tiene para con nuestras vidas. Nosotros demostramos que amamos cuando nuestros pensamientos están en aquello que deseamos tener. Yo quiero tener un carro del 2023. No ha salido, pero es el carro que yo quiero. Mi corazón está ahí. Yo tengo el deseo de tener, mi corazón está en lo que yo quiero. Ahora, si mi corazón está en leer la palabra, mi corazón está en agradar a Dios, mi corazón está en servir a Dios, mi corazón está en lo que a Dios le agrada, entonces, ¿qué pasará? Que yo voy a tener mi visión, mi vista puesta en las cosas de arriba, puesta hacia allá, y lo demás me va a venir por añadidura. Porque Dios no se queda con nada. Dios es Dios de bendiciones. Pero para bendecirte tú primero tienes que glorificarle. Y el problema es que hoy nosotros decimos que amamos, que honramos y que glorificamos a Dios. Pero es mirando hacia allá lo que yo quiero tener. No sino a quien quiero adorar y a quien quiero glorificar. Hoy es el tiempo preciso para sacrificar nuestras prioridades, para colocar en primer lugar a Dios y en segundo plano todo lo que nosotros querramos tener como seres humanos. Lo demás puede ser parte importante de nuestra vida, pero nunca debe ser o desplazar el lugar de Dios. Él es el trono de nuestras vidas. Nunca debe ser desplazado del trono, porque Él es el primero de todas las cosas. Todo lo demás es secundario. Después de reflexionar en este tema, yo te quiero volver a hacer esta pregunta. ¿Me amas? Después que hemos visto lo que nos lleva o lo que no puede conllevar el decir que sí a que amamos al Señor y no cumplimos con lo que significa el precepto decir sí Señor, yo te amo. Y cuando Él te dice apacienta mis ovejas, y la oveja que tú tienes que apacentar es una oveja reverde. ¿La amas? ¿La apacientas? ¿La cuidas? Yo no soy pastor, yo no puedo hacer eso. Nosotros no tenemos las directrices de pastores para ser el pastor de la iglesia, pero somos pastores en el sentido de que estamos llamados a servir en la obra del Señor. Y aunque no tengamos el nombre de pastores, somos siervos de Dios. Y como siervos de Dios, estamos llamados a servir en donde quiera que se nos llame y a donde quiera que se necesite. Para usted dar el servicio, obligatoriamente usted no tiene que tener el título de pastor. Usted tiene que tener el título de siervo. Porque ese es el título que en realidad tú necesitas para hacer el trabajo para el que Dios te llama. Porque tú eres un siervo de Dios
que está en la posición, o debe de estar en la posición, de servir a tu Señor. Después de reflexionar, ¿podrías tú responder con toda la seguridad a la pregunta que Jesús te hace hoy? ¿Me amas? Sea cual fuera la respuesta, tómate un tiempo en oración para hacer una pequeña reflexión y meditar en todo lo que realmente implica la palabra sí, yo te amo. Porque en el momento que tú le dices al Señor, sí, yo te amo, Él va a imponer en ti una responsabilidad para que tú ejecutes. ¿Y para eso hay que ser pastor? No. ¿Para eso tú tienes que tener un legado de responsabilidades? No. Para eso solamente tú tienes que hacer dos cosas. Amar verdaderamente al Señor y estar dispuesto a servirle a Él. Porque si tú dices que lo ama y no le sirve, es como dice la palabra. ¿Cómo decir que me amas si no me conoces, si no me has visto? Y a tu hermano que tienes a tu lado y que te pide un pedazo de pan, tú no se lo das. Pues tú no me amas. Porque darle un pedazo de pan a ese que tú estás viendo todos los días, que tú estás viendo que tiene necesidad, y tú le dices que tú no tienes, teniéndola la cena llena de comida, a mí que tú no me has visto, ¿me puedes decir que me amas? No me amas. Cuando tú dices que me amas, estás dispuesto a sacrificarte por amor a mí. Cuando decimos que amamos al Señor, estamos sacrificando nuestro cuerpo, estamos sacrificando nuestra carne para servir a Dios y para honrarle. Cuando decimos que amamos al Señor, estamos en la disposición de tener que recapacitar, como tuvo que hacerlo Pedro. Pedro en 3 oportunidades fue cuestionado con esta pregunta. Y las 2 primeras las respondió sin entristecerse. Pero ya en la tercera no, se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes que yo te amo. Y entonces el Señor le dice, cuida de mis ovejas, Pedro. Cuida de ese rebaño, que no todos van a ser iguales. Cuida de ese rebaño, que cuando se pierda la ovejita traviesa, tú seas capaz de tener el amor, la misericordia, el cuidado de ir a buscarla. Y tener la paciencia de mostrarle tu amor, aún en medio de su desobediencia y su mala conducta. El siervo de Dios siempre está dispuesto a dar más allá de lo que pueda recibir. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. Tu hermana y amiga Isabel Pinal en nuestra revista de Bible Today te dice, hasta una próxima, esperando que Dios hable a tu vida. Dios te bendiga.